El día en que comprendí que yo había dado a todo lo que veía el significado que tenía para mí. Ejercicio 2. He dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. La frase cayó con más peso que la del día anterior. Ya no era solo que nada significara nada. Ahora reconocía algo más incómodo, soy yo quien ha dado el significado. No es que el mundo esté vacío. Es que lo llené. Sentí una mezcla de responsabilidad y alivio. Si yo lo llené, también podría vaciarlo. Miré el plato que sostenía. Pensé en la palabra obligación. Pensé en rutina. Pensé en cansancio. Y comprendí que ninguno de esos significados estaba en el objeto. Los había colocado yo, como etiquetas invisibles. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Eso incluye mis relaciones. Mis recuerdos. Mi cuerpo. Mi historia. Gary Renard, en La desaparición del universo, habla de cómo el mundo que creemos sólido es en realidad una proyección de la mente dividida. Cuando leí eso por primera vez, lo entendí como teoría interesante. Ahora, con las manos todavía mojadas, lo sentía como confesión. Yo había proyectado significado sobre cada rincón de mi vida y luego había olvidado que lo hice. El ego, como siempre, reaccionó primero. Claro que las cosas significan algo. Esa persona es difícil. Ese trabajo es pesado. Ese pasado fue injusto. Pero algo más profundo comenzó a susurrar. Lo que experimentas no está en lo que ves, sino en lo que has decidido que significa. Me apoyé en la encimera y respiré. Si esto es cierto, entonces mi sufrimiento no está en las circunstancias. Está en el significado que les otorgué. Eso no fue fácil de aceptar. Porque aceptar eso implica soltar la narrativa de víctima. Implica admitir que la interpretación es mía. Recordé una escena del documental Ewak, La vida de Yogananda, donde se muestra cómo, desde una conciencia expandida, las experiencias dejan de ser ataques personales y se vuelven oportunidades de despertar. No es que la vida cambie. Es que cambia la percepción. Y entendí que el ejercicio 2 me estaba llevando exactamente ahí, al punto donde la percepción se reconoce como autora del significado. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. La frase es profundamente no dual. Si el significado no está afuera, entonces el mundo que experimento es inseparable de mi mente. No estoy reaccionando a una realidad fija, estoy interactuando con mi interpretación. Eso desarma la separación. Me vino a la mente el documental de Overview Effect, donde astronautas describen cómo, al ver la Tierra desde el espacio, las fronteras desaparecen. Desde lejos, las divisiones pierden sentido. Algo similar comenzaba a ocurrir dentro de mí. Al observar mi mente desde un pequeño espacio de conciencia, veía que mis interpretaciones eran como fronteras imaginarias. El enojo, la culpa, la ansiedad, no eran propiedades de los eventos. Eran consecuencias del significado que yo les había asignado. David Hofmeister escribe en El despertar al amor que el Espíritu Santo reinterpreta todo lo que el ego fabricó, no cambiando los hechos, sino su propósito. Sentí que esta lección era la puerta para esa reinterpretación. Si yo he dado el significado, puedo permitir que sea deshecho. El ego interrumpió. Si tú das el significado, entonces eres responsable de todo lo que sientes. Eso es demasiado. Pero el espíritu respondió con suavidad. Responsable no significa culpable. Significa libre. La diferencia fue decisiva. Ser responsable del significado no es cargar con culpa, sino recuperar el poder de elegir otra interpretación. Miré la habitación con detenimiento. La mesa. La puerta. El reloj. Cada objeto era neutro hasta que mi mente lo tocaba con una etiqueta. Me di cuenta de que incluso el tiempo tenía el significado que yo le otorgaba. Tarde. Urgente. Perdido. Escaso. Nada de eso estaba en el reloj. Estaba en mí. John Mandy, en Living a Course in Miracles, insiste en que vivir el curso no es entenderlo intelectualmente, sino aplicarlo en lo cotidiano. Y ahí estaba yo,
aplicándolo en el acto más simple, lavar platos. Sin ritual especial. Sin solemnidad. Solo observando cómo mi mente otorgaba significado compulsivamente. Sentí una oleada de humildad. Porque había defendido mis interpretaciones como verdades incuestionables. Y ahora veía que eran elecciones automáticas. Como en el documental After Death, donde personas que han atravesado experiencias cercanas a la muerte describen cómo, al regresar, su visión cambia radicalmente. Lo que antes parecía dramático pierde peso. No porque desaparezca, sino porque su significado se transforma. Tal vez esta lección es una pequeña muerte de la interpretación habitual. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Esa frase también revela algo más profundo: el mundo no me controla. Yo participo activamente en la experiencia que llamo mundo. Eso puede asustar. Pero también puede liberar. Si doy significado desde el miedo, el mundo se vuelve amenaza. Si doy significado desde la carencia, el mundo se vuelve insuficiencia. Si doy significado desde la culpa, el mundo se vuelve juicio. Y si dejo de imponer significado, entonces puedo recibir uno nuevo. Me detuve un momento. Cerré los ojos. Y dejé que la frase flotara en la mente sin forzar comprensión. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Sentí que algo en mi identidad se aflojaba. Yo no era simplemente alguien a quien le pasan cosas. Era alguien que interpreta constantemente. Eso no es condena. Es oportunidad. El ego insiste en que el significado está en los hechos. El espíritu susurra que el significado es propósito. Y el propósito puede cambiar. La habitación ya no parecía escenario fijo. Era más bien un espejo. Un espejo que reflejaba mis elecciones internas. Sentí una mezcla de vértigo y gratitud. Vértigo, porque reconocía la magnitud de mi participación en la experiencia. Gratitud, porque eso significa que el cambio no depende del mundo. Tal vez por eso el curso comienza así, desmantelando nuestra confianza ciega en la percepción. Primero vacía el significado. Luego revela que somos nosotros quienes lo colocamos. Y solo después puede enseñarnos a ver con otra luz. Mientras el agua seguía corriendo y el último plato quedaba limpio, entendí que este ejercicio no me pide que me culpe por mis interpretaciones. Me pide que las observe. Observar ya es un acto de libertad. Y mientras sigo aquí, en la misma cocina, con los mismos objetos, algo es distinto. No porque el entorno haya cambiado, sino porque ahora veo que el peso que sentía no estaba en la habitación. Estaba en el significado que yo había decidido darle. Seguí de pie en la cocina, pero ya no estaba simplemente lavando platos. Estaba observando cómo mi mente lavaba recuerdos, etiquetaba gestos, clasificaba emociones con la misma rapidez con la que el agua corría por el fregadero. Me sorprendió notar que incluso el acto de practicar el ejercicio ya tenía un significado para mí: avance, disciplina, búsqueda espiritual. Y al verlo, comprendí que también eso lo había decidido yo. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. La frase comenzó a descender de la cabeza al pecho. Porque no se trataba solo de objetos. Se trataba de experiencias emocionales. Pensé en una conversación reciente que me había dejado incómodo. Recordé el tono de voz, la expresión, las palabras exactas. Y sentí como el cuerpo reaccionaba otra vez, como si la escena estuviera ocurriendo ahora mismo. Pero en lugar de seguir la historia, me detuve y me pregunté con honestidad, ¿qué significado le di a esto? Le di el significado de rechazo. Le di el significado de crítica. Le di el significado de no ser suficiente. Ninguno de esos significados estaba en el hecho puro. Estaban en mi interpretación. Y en ese reconocimiento apareció una emoción distinta: responsabilidad sin culpa. Gary Renard, en La desaparición del universo, insiste en que el ego necesita que el mundo sea el causante de nuestro malestar para sostener la ilusión de separación. Si algo externo me hiere, entonces soy víctima. Pero si soy yo quien asigna el significado, entonces el poder regresa a la mente. Eso fue incómodo, y profundamente liberador.
Porque si yo asigné el significado de ataque, también puedo permitir que sea reinterpretado. David Hoffmeister escribe en El despertar al amor que cada situación es una oportunidad para elegir entre el miedo y el amor. Pero esa elección no ocurre en el evento externo, ocurre en la interpretación. Comprendí que el ejercicio no es mentalmente frío. Es emocionalmente revolucionario. Sentí como una vieja costumbre comenzaba a tambalearse, la de justificar mis emociones con historias sólidas. Estoy molesto porque esa persona hizo esto. Estoy triste porque aquello ocurrió. Pero ahora veía algo distinto, estoy molesto por lo que decidí que eso significa. Eso no invalida el sentimiento. Lo reubica. Me senté un momento y dejé que la incomodidad estuviera ahí sin dramatizarla. La observé como energía en el cuerpo. No como prueba de que algo real estaba mal, sino como resultado de una interpretación automática. Y algo empezó a suavizarse. Me vino a la mente el documental de Overview Effect, donde astronautas describen cómo, al ver la Tierra desde el espacio, conflictos y fronteras pierden su dramatismo. No desaparecen, pero cambian de escala. Sentí que estaba experimentando algo similar dentro de mi propia mente. Desde una perspectiva más amplia, mis significados personales perdían rigidez. No era indiferencia. Era amplitud. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. La frase empezó a tocar capas más profundas. Pensé en mi identidad. En la imagen que tengo de mí mismo. En lo que creo que soy. ¿Y si también eso es un significado asignado? Recordé una parte del documental Ewak, La vida de Yogananda, donde se describe cómo la verdadera identidad no está en el rol social ni en la narrativa biográfica, sino en una conciencia más vasta. Si eso es cierto, entonces la historia que cuento sobre mí también es una interpretación. Y entonces comprendí algo casi vertiginoso, no solo doy significado a los objetos y a las situaciones. Me doy significado a mí mismo. Soy así. No puedo cambiar esto. Siempre me pasa lo mismo. Cada una de esas frases es una etiqueta. Y si las he puesto, podrían ser retiradas. El ego, por supuesto, resistió. Sin esa historia no sabrás quién eres. Pero el espíritu susurró algo más suave. Sin esa historia, sabrás quién eres realmente. Sentí una mezcla de miedo y alivio. Porque soltar significado no es perder dirección. Es soltar identidad fabricada. John Mandy, en Living a Course in Miracles, habla de la práctica constante en lo cotidiano, no como técnica rígida, sino como recordatorio suave. Así que decidí practicar ahí mismo, en la cocina, sin ceremonia especial. Miré la encimera y repetí la idea. Miré el reloj y repetí la idea. Miré mi propio reflejo en la ventana y repetí la idea. No como afirmación forzada, sino como cuestionamiento amable. ¿Qué significado le estoy dando a este momento? Descubrí que muchas veces le doy el significado de transición, como si la vida verdadera estuviera en otro lugar, en otro momento. Pero ¿y si este instante no necesita significado adicional para ser completo? Sentí algo parecido a lo que describen algunas personas en el documental After Death, cuando regresan de experiencias límite y cuentan que la vida cotidiana adquiere una claridad nueva. No porque haya cambiado externamente, sino porque el significado se transforma radicalmente. Tal vez este ejercicio es una muerte simbólica del significado automático. Y toda muerte simbólica trae resistencia. Noté que mi mente intentaba rápidamente reemplazar los viejos significados con otros más espirituales. Esta situación es una lección. Esto es una prueba. Esto es crecimiento. Y de pronto sonreí. También eso es significado asignado. La práctica no es sustituir un significado por otro más bonito. Es reconocer que el significado que experimento proviene de mí. Y en esa honestidad hay humildad. Humildad para admitir que no veo objetivamente. Humildad para reconocer que mi percepción está teñida. Humildad para abrirme a otra interpretación. La dimensión psicológica de este ejercicio es profunda. Entrena la mente a observar sus propios juicios en lugar de fundirse con ellos. Es una forma de desidentificación. No soy mis interpretaciones.
No soy las etiquetas que coloco. No soy el significado que asigno. Soy quien puede observarlos. Esa distancia es sutil, pero poderosa. Mientras la tarde avanzaba, noté que ciertas emociones que antes parecían sólidas ahora se sentían más fluidas. No desaparecían de inmediato, pero perdían rigidez. Era como si el hielo empezara a derretirse. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Esa frase ya no me acusaba. Me devolvía libertad. Si yo di el significado, puedo permitir que sea reinterpretado. Si yo decidí que algo es ataque, puedo abrirme a que quizá no lo es. Si yo decidí que soy insuficiente, puedo cuestionar esa etiqueta. No es negación. Es apertura. Y mientras sigo aquí, en la misma cocina, con el mismo suelo bajo mis pies, algo es radicalmente distinto. El mundo ya no es un juez externo. Es un espejo. Y lo que veo en él depende de la lente que estoy dispuesto a examinar. La tarde ya se había vuelto casi noche cuando regresé al mismo espacio interior donde todo comenzó. No estaba haciendo nada especial. No había música, ni incienso, ni una postura solemne. Solo el cansancio suave del día y esa sensación de que algo en mí estaba siendo reordenado desde dentro. He dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. La frase ya no era teoría. Era un pulso vivo. Me senté en silencio y dejé que el cuerpo respirara sin dirigirlo. No intenté concentrarme. Solo observé cómo la mente seguía intentando etiquetar incluso el acto de estar quieto. Esto es meditación. Esto es avance. Esto es profundo. Y casi me dio risa. Incluso el silencio tiene significado asignado. Entonces decidí hacer algo distinto, en lugar de luchar contra la mente, simplemente la miré. Como si estuviera viendo nubes pasar. Pensamientos que decían, importante, urgente, doloroso, maravilloso. Cada pensamiento era una etiqueta. Y cada etiqueta era un significado que yo estaba otorgando. Recordé algo que Gary Renard menciona en La desaparición del universo: la mente dividida fabrica el mundo que luego experimenta como externo. Si esto es así, entonces el significado no está en las cosas. Está en la decisión original de separación que sigue replicándose en cada juicio cotidiano. No sentí culpa al pensarlo. Sentí una especie de ternura. Como si hubiera estado jugando un juego sin darme cuenta de que yo mismo inventé las reglas. Cerré los ojos. Imaginé la habitación, no con los ojos físicos, sino como imagen mental. Y repetí la idea internamente, muy suave. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Sentí que la frase comenzaba a atravesar capas más profundas. No solo objetos. No solo eventos. Sino la propia sensación de yo. ¿Qué significado le he dado a mi historia? ¿Qué significado le he dado a mis errores? ¿Qué significado le he dado a mis talentos? Noté que mi identidad estaba construida de significados acumulados. Historias repetidas tantas veces que parecían hechos sólidos. Soy así. Siempre me pasa esto. No puedo cambiar aquello. Y, sin embargo, si el significado lo he dado yo, entonces no es fijo. En El despertar al amor, David Hoffmeister habla de la reinterpretación constante como camino de liberación. No se trata de cambiar el mundo externo, sino de permitir que el espíritu reinterprete lo que la mente separada fabricó. Sentí que este ejercicio es la puerta a esa reinterpretación. Pero antes de que algo sea reinterpretado, debe reconocerse como interpretación. Ahí estaba la clave. Permanecí quieto unos minutos más y decidí hacer una meditación sencilla, sin estructura rígida. Solo 3 movimientos internos. Primero, observar algo frente a mí y reconocer que el significado que experimento no está en el objeto. Está en mi mente. Segundo, llevar esa misma observación a una situación emocional reciente. Sentir la emoción sin justificarla, solo reconociendo que su intensidad proviene del significado que le otorgué. Tercero, dirigir la mirada hacia la propia identidad. Observar quién creo que soy y permitir la posibilidad de que esa definición también sea una interpretación.
En ese tercer movimiento sentí un pequeño vértigo. ¿Por qué si no soy mis interpretaciones, qué soy? No hubo respuesta conceptual. Hubo espacio. Me vino a la mente el documental de Overview Effect. Cuando los astronautas describen la experiencia de ver la Tierra desde el espacio, hablan de una expansión de conciencia donde las divisiones pierden sentido. Sentí que estaba experimentando algo similar pero hacia adentro. Desde una perspectiva más amplia, mis significados personales eran como líneas dibujadas en arena. No negaba la experiencia humana. La desdramatizaba. Y en esa desdramatización apareció una sensación inesperada, ligereza. Como si el mundo no pesara tanto cuando dejo de cargarlo con mis historias. Pensé también en el documental After Death, donde las personas que han atravesado experiencias cercanas a la muerte cuentan que lo que más importa no es lo que acumularon, sino cómo interpretaron lo vivido. No es el evento en sí, sino la lente con la que lo miraron. Comprendí que este ejercicio es una práctica diaria de morir a la lente automática. Morir al significado rígido. Para renacer a una percepción más abierta. He dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. La frase empezó a sentirse como una llave. No porque cierre algo, sino porque abre. Abrir la posibilidad de que aquello que me parecía amenaza sea reinterpretado como oportunidad. Abrir la posibilidad de que aquello que me parecía fracaso sea reinterpretado como aprendizaje. Abrir la posibilidad de que aquello que me parecía identidad fija sea reinterpretado como historia flexible. La energía en el cuerpo comenzó a cambiar. No era euforia. Era serenidad. Sentí que, al asumir que doy el significado, recupero la capacidad de entregarlo. Y ahí apareció una comprensión más profunda: si el significado que asigno proviene del ego, genera conflicto. Si permito que el espíritu lo reinterprete, genera paz. No se trata de fabricar un significado positivo. Se trata de soltar el significado automático y permitir otro propósito. Y ese propósito no lo invento yo. Se revela cuando dejo de imponer. La habitación volvió a sentirse simple. Neutra. Sin carga. No porque los objetos desaparecieran, sino porque dejé de proyectar sobre ellos mi historia. Sentí que algo en mí había cambiado de eje. Ya no estaba intentando que el mundo se ajustara a mi narrativa. Estaba dispuesto a revisar la narrativa. Eso no resuelve mágicamente todos los conflictos. Pero cambia la raíz desde la cual los experimento. La práctica para el resto del día se volvió sencilla: cada vez que una emoción intensa apareciera, preguntarme con honestidad qué significado le estoy dando a esto. No para culparme. No para justificar. Sino para recordar que la interpretación es elección. Y mientras la noche cae lentamente y la casa guarda silencio, me doy cuenta de que este ejercicio no termina aquí. Apenas comienza. Porque cada instante es una nueva oportunidad de observar el significado que otorgo. Y cada observación es una pequeña liberación.